En esta clase vamos a aprender a usar la página web finviz.com para evaluar, comparar y seleccionar acciones que cotizan en las tres principales bolsas de los Estados Unidos, como el Amex, el Nasdaq y el New York Stock Exchange. Previamente vamos a repasar el vocabulario financiero, bursátil y contable en inglés, que nos va a ayudar a entender esta página web. Bien, aquí tenemos la lista de las palabras, símbolos o abreviaturas en inglés. La palabra completa en inglés, una fórmula o si es un dato. La fórmula también en español y la traducción. Acá tenemos los símbolos o palabras más importantes. Por ejemplo, el asset es el activo. El activo es todo lo que beneficia a la compañía. El liability es el pasivo. El equity es el patrimonio. Y para recordar, el patrimonio contable es el activo menos el pasivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren vender una casa, van a tener que sumar el valor, por ejemplo, de los activos, que es el valor del terreno, más el valor de la construcción, o todo lo que valga, y van a restarle, por decir, las cuentas por pagar, si esa casa todavía se está pagando, o algunas reparaciones que hay que hacer. Entonces, ese sería el valor de la casa. El patrimonio de esa casa son los activos menos los pasivos. También tenemos el share, que es la acción, el stock, que son valores. Aquí tenemos también el profit. Profit es la utilidad, que no necesariamente es la utilidad neta, es la diferencia con el earning. Earning es referido a la utilidad neta. El income son los ingresos, sales son las ventas. Acá tenemos otro ratio fundamental, es el price to earning o el precio de la acción sobre la utilidad por acción. Este ratio nos indica en cuánto tiempo se recupera el precio pagado con la utilidad generada. O en otras palabras, este ratio nos estaría indicando en cuántos años vamos a recuperar nuestra inversión por cada acción, esperando las utilidades que genere cada acción. Otro ratio fundamental es el price to book. Price to book es el share price sobre book value per share. Book en inglés le llaman al valor contable o a la contabilidad o a los estados financieros. Entonces, en español tendríamos el precio de la acción sobre el valor contable. El valor contable está referido al patrimonio, o sea, al valor de una compañía que ya hemos visto. Entonces, este ratio nos estaría indicando cuánto se paga respecto al valor contable. O también este ratio nos está indicando la valoración del mercado respecto al valor contable que lo vamos a utilizar en adelante. Estos dos ratios nos indican el valor fundamental de las compañías o de las empresas que vamos a evaluar. Otro ratio importante es el current ratio. El current ratio es la razón circulante o es el ratio que nos indica la liquidez de las compañías. Es el activo corriente sobre el pasivo corriente o current assets sobre los current liabilities. También tenemos el ratio del debt to equity. Es el total liabilities sobre el shareholder equity. Esto son los pasivos totales, o sea, las deudas totales sobre el patrimonio. Entonces, acá lo ideal es que no debería ser mayor a 1, ¿no? Si tenemos un ratio mayor a 1, quiere decir que las deudas que la compañía tiene es mayor al patrimonio, al valor contable de la compañía. También tenemos, por ejemplo, el debt to equity, es la deuda a corto y largo plazo. También tenemos el payout. El payout es el total dividend paid sobre el net income. El payout son los dividendos pagados sobre la utilidad neta. Esto nos indica cuánto de las utilidades generadas por una compañía se reparten, porque no todas las utilidades que una compañía genera los reparte. Normalmente
lo reinvierten o una parte pues lo reparten entre los accionistas. En todo caso, el payout nos indica cuánto de los ingresos se reparten a los accionistas. También tenemos el earning per share, que en español son las utilidades por acción. Son los ingresos netos sobre las acciones en circulación. También ustedes pueden seguir viendo los otros ratios, como el Return on Investment para evaluar. También el Sales Past 5 Years. Cuando vean una Y es Year. Acá tenemos las ventas de los últimos 5 años. Bueno, también acá tenemos el Average Volume, el volumen promedio. Average es promedio. Bien, ustedes podrían ir viendo la traducción de todos los ratios que tenemos acá. Para encontrar la página web finviz.com, digitamos la palabra finviz.com en Google, le damos un clic y vamos a la página finviz.com. Vamos directamente al screener. El screener se traduce como tamizador al español. Y acá vamos a ver, por ejemplo, el overview, donde tenemos la cantidad de compañías más los ETFs que cotizan en las 3 principales bolsas que ya hemos mencionado. Son 8.319. Entonces, por ejemplo, tenemos el ticker, que son los códigos, el nombre de la compañía, el sector en la cual operan y la industria dentro del sector al cual operan. Acá tenemos el healthcare, que es salud, y dentro de salud esta compañía trabaja en el sector de la biotecnología. Tenemos el país de origen de la compañía y también tenemos acá el market capitalization. El market capitalization es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones que tiene la compañía. Entonces, si multiplicamos el precio de la acción por la cantidad de acciones que tiene una compañía, nos estaría dando el valor del mercado de esa compañía, el precio del mercado. Entonces, si le damos un clic aquí, podemos encontrar compañías cuyo valor o market capitalization va desde $1 millón hasta los 2.269.91 billions, por ejemplo, para la compañía Apple, ¿no? A un precio actual de $148.50. También tenemos el change. El change es el cambio del precio de la acción respecto a la jornada anterior. Acá, por ejemplo, estas compañías en la jornada anterior han ganado 54.20% de cambio y también tenemos las que han perdido. Acá tenemos también el volumen. Si le doy un clic aquí, si tengo un volumen de 0, quiere decir que estas compañías no han tenido transacciones, por lo tanto el change está 0, no han transado, pues no hay cambio. Le doy otro clic y me ordena de mayor a menor, y acá, por ejemplo, este ETF es un ETF, un Exchange Traded Fund, ha tenido una transacción por $313.121.775, ¿no? Y ha tenido, sin embargo, un cambio negativo de menos 4.13%. Bien, seguidamente vamos a ver la pestaña de Valuation. Acá en Valuation vamos a seguir viendo el Market Capitalization. Aquí tenemos el ratio que ya hemos estudiado, el Price to Earning. Entonces, en este Price to Earning, esta compañía Byte Acquisition nos indica si compramos una acción a $10.27 de esta compañía, tendríamos que esperar 10.270 años para recuperar nuestra inversión de $10, esperando solo las utilidades que esta compañía reparte. Obviamente que los inversionistas no han optado por esa vía, sino que
Probablemente esperan que esta acción suba y ganen de esa manera. Bien, tenemos también el price to book, que también lo hemos estudiado bastante. El price to book es el ratio que nos indica cuántas veces estamos pagando el valor de la acción respecto al valor contable o al patrimonio de la compañía. Entonces, podemos ver que acá los inversionistas están pagando 3.931.67 veces el valor contable de esta compañía. Es Permian Basin Royal Trust, una compañía de oil and gas. Si le hago otro clic, por ejemplo, estas compañías pues están regaladas, ¿no? Vas a comprar por menos de su valor contable de la compañía, o sea, por menos del valor fundamental o el patrimonio de la compañía. Este ratio pues es muy utilizado, por ejemplo, por Warren Buffett, quien suele decir que ha comprado muchas veces acciones a precios ganga. Entonces, si tenemos acá esta lista de acciones cuyo valor comercial valen menos que su valor contable, eso quiere decir que los inversionistas subvaloran o subvalúan, o los inversionistas no valoran las acciones de esta compañía. Bueno, ¿qué más tenemos acá? El EPS. El EPS es Earning Per Share. Earning EPS this year. Earning Per Share this year. Son las ganancias por acción este año. Acá tenemos las que más han perdido. Estas compañías han perdido unos 3.877% este año. Y acá tenemos las que han ganado. Esta compañía ha tenido una ganancia de 1.525% de ganancia este año. Acá tenemos también los earnings per share by next year. Estas son pronósticos para el año. También tenemos el earnings per share a past 5 years. Las ganancias de los 5 últimos años pasados. Es importante revisar esta data histórica. Estas son las ganancias reales que han generado estas compañías, así como también las pérdidas que han tenido, ¿no? las compañías. Seguidamente tenemos el earning per share by next 5 years. Estas ya son pronósticos de los analistas, pronósticos de los software, digamos, que nos otorga esta página web. Otro indicador importante es el sales past 5 years, las ventas de los últimos 5 años. Este indicador es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta compañía BTTR, British Choice Company. Dice que ha tenido un incremento del 666.90% de incremento de sus ventas, pues lo cual sería muy bueno para los inversionistas, ¿no? Comprar estas acciones. Y está a un precio de 0.56. Si tenemos el price to book de 0.36, aún así, pues los inversionistas, el mercado no lo valora. Bueno, y es cuestión de cada inversionista si va a invertir o no en esta compañía. Increíblemente, pues así, pese a todo, el mercado simplemente no lo valora esta compañía. Bueno, también vamos a ver la parte financiera. Damos clic a la pestaña Financial y acá tenemos, por ejemplo, los dividendos, ¿no? Entonces, acá esta compañía dice SIA, es un ETF que tiene 212.65% de dividendos. Bueno, si tiene así, bueno, como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta no es una compañía, este es un ETF. Este es un Exchange Traded Fund, este es un producto bursátil que ustedes lo pueden comprar como si fuera una acción. Y precisamente si vemos que este ETF tiene 212.65%, es que lo han creado, ¿no? Justamente a lo mejor este ETF, pues lo han creado con ese objetivo de seguir o
o estar basado en compañías que generan alto dividendo. Entonces, si ustedes compran una acción de este ETF, pues tendrían justamente estos dividendos de 212.65% de rendimiento en un año, pues para que ya vayan evaluando. También tenemos pues compañías que no generan dividendos en absoluto, por ejemplo 0% de dividendos. Acá tenemos pues ya los ratios, el return on asset, el return on investment, el retorno sobre la inversión, ratios que ya tendrían que evaluar contablemente. También tenemos el current ratio, que ya lo hemos evaluado. Esta compañía dice que, por ejemplo, tiene $354.70 para asumir cada dólar de deuda en un año. Son compañías muy líquidas. Y estas compañías en rojo, pues no tienen ni un dólar para afrontar una deuda, ¿no? Estarían de repente en quiebra. También otro ratio importante es el long term debt to equity. Es la deuda a largo plazo, o sea, deuda a más de un año sobre el patrimonio. Y aquí tenemos el debt to equity, es la deuda total sobre el patrimonio. Estas compañías no tienen deuda, en absoluto tienen cero de deuda, lo cual sería aceptable, pero también hay que considerar que compañías que no tienen deuda quiere decir que no están invirtiendo o no están creciendo. Y acá tenemos lo contrario. Estas compañías, imagínate, esta compañía debe 297.33 veces el valor contable de esta empresa. O sea, increíblemente está en quiebra. ¿Podrá recuperar estas compañías o podrán recuperarse? Hay que ver, ¿no? Ya es cuestión de los inversionistas si se arriesgan en comprar las acciones de esta compañía. Tenemos el margen bruto, el gross margin. Este margen bruto es recomendable evaluarlo por sector y por industria porque cada sector tiene distinto margen. Por ejemplo, el margen bruto de las compañías de servicios es muchísimo más alto que el margen bruto de las compañías de consumo cíclico, por ejemplo, que tienen un margen muy bajo. Tenemos pues el margen operativo y el profit. También tenemos el earnings, las fechas en el cual las compañías publican sus ganancias, ¿no? Para los inversionistas que están a la pesca de pescar dividendos, ¿no? Bien, tenemos también la pestaña del ownership. Ownership lo podemos traducir como referente a la propiedad de la compañía. Entonces, aquí efectivamente vemos, por ejemplo, los outstanding, quiere decir las acciones en circulación, las acciones que tiene la compañía. Acá tenemos, por ejemplo, insider owned. Esto nos está indicando qué porcentaje de las acciones están en manos de los inversionistas institucionales o de los fundadores. Por eso se les llama insider owned. Entonces, por ejemplo, acá, esta compañía YPF Sociedad Anónima de Argentina dice que tiene el 99.50% de sus acciones están en manos de sus fundadores o de sus accionistas patrimoniales, como se les llama. Le damos otro clic y, por ejemplo, pues esta compañía, BlackRock, Enhanced Capital and Income Fund, pues solamente sus fundadores tienen solamente el 0,01% de las acciones. ¿Qué más podemos ver acá? El average volume. El average es promedio, ¿no? El promedio de volumen. Bien, estas han sido las principales pestañas de la evaluación fundamental que tendríamos que ver en la evaluación para seleccionar acciones de las compañías que cotizan en las principales bolsas y que están en esta página web. Seguidamente vamos a hacer un simulacro de selección justamente usando el tamizador
o seleccionando de acuerdo a estos criterios fundamentales. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, como inversionista, que yo quisiera solamente comprar acciones de compañías que otorguen un dividendo mayor, por decir, al 4%. ¿Qué más? Me voy, por ejemplo, a la pestaña fundamental y aquí, por ejemplo, voy a seleccionar o voy a decir que solamente voy a esperar 10 años para recuperar el valor de la acción, esperando solamente el reparto de las utilidades que estas compañías me otorguen. Entonces, yo selecciono pues un price to earning por debajo de los de 10, o sea, de 10 años. ¿Qué más? También voy a decir, por ejemplo, que no estoy dispuesto a pagar más de 10 veces el valor contable de una compañía. Entonces, también por decir, selecciono compañías que tengan un price to book under 10 o, o compañías que tengan un price to book por debajo de las 10 unidades. Con eso estaría dispuesto a pagar solamente un máximo de 10 veces el valor contable de la compañía. ¿A qué más? Por decir, otro indicador importante, también quiero evaluar la deuda. Entonces, yo digo, por ejemplo, que voy a invertir en compañías que no deban más de su patrimonio o del valor de su compañía. Por decir, voy a invertir máximo en compañías que no tengan más del valor de su patrimonio. Entonces, por debajo de uno. Ya me va seleccionando justamente compañías o ETFs, ¿no? Entonces, podemos ver en el overview y acá ya me van seleccionando compañías. Entonces, seguidamente, por decir, de acuerdo a mi teoría del riesgo, pues yo digo que a mí me necesito invertir en la industria financiera. Le doy un clic aquí y efectivamente me va a seleccionar todas las compañías de finanzas o financieras como bancos, ¿no? Bancos, o también podríamos seleccionar compañías energéticas. Y acá nos está seleccionando compañías energéticas. Es más, podríamos seleccionar solamente en la industria, solamente del uranio. Pues no me da nada. Y bueno, acá tendría para seleccionar entre estas. Ahora voy a evaluación y acá ya tendría que seleccionar, ¿no? En función al price to book, o por decir acá inclusive podría seleccionar acá en las que el sistema o los analistas me recomiendan. Seleccione Strong Buy, o sea, compra fuerte, y me va a botar esta empresa, por decir, que me está recomendando. Es Valco Energy Inc. de Estados Unidos. Si lo han recomendado, lo recomiendan los analistas o un software en base a toda esta data, pues efectivamente tiene buenos ratios financieros, ¿no? Aunque su current ratio, por ejemplo, está en problemas de liquidez, pero en general vemos que esta compañía está muy buena como para comprarlo, ¿no? Y tiene un precio de 4.60. Vamos a ver, por ejemplo, el price to book. Justamente el mercado solo está pagando 1.56 veces el valor contable. Para una compañía energética todavía es razonable, ¿no? Bien, esto ha sido todo por esta clase. Vamos a continuar en la siguiente clase con este tipo de evaluaciones, ya seleccionar acciones en función al criterio fundamental. Muchas gracias.